En muchos casos, el apoyo económico que los adultos mayores reciben del gobierno de la Ciudad de México es el único sustento que tienen. Es por eso que demandan que les depositen la pensión correspondiente al primer cuatrimestre del año. En esta situación están más de 500,000 adultos mayores. Y la preocupación es, ¿nos van a dar o ya no nos van a dar? Porque dependemos de ella, ¿no? Claro. Medicinas, alimentos y gastos que tenemos los adultos mayores. Ahora, nosotros ya no tenemos trabajo. No nos quieren dar, pues que nos den trabajo. Esta es la preocupación de Armando, uno de los más de 500,000 adultos mayores que habitan en la Ciudad de México y que tienen como único sustento la pensión alimentaria que otorga la capital. Desde enero no le han depositado su pensión, que era de 1,200 pesos mensuales, y con lo que sobrevivía diariamente. Ahora ha sido difícil subsistir, debido a que depende de la ayuda que sus hijos le puedan dar. Pues voy con un hijo, voy con una hija, cuando tienen. Y lo que tiene, ¿no? Pues andamos ahí, porque sí tengo 5 hijos, ¿no? Y ahí me apoyan. El problema del retraso del depósito de la pensión ha ocasionado que las personas mayores limiten sus gastos e incluso coman mal. Y muy difícil, ¿eh? Ya nomás estamos, no tenemos, ¿ahora qué hacemos? Yo le digo a mi esposo, dice, pues ahora nomás compra 2, 3 piececitas de pollo y con eso y ahí vamos, pero Dios no nos ha dejado sin comer. Los adultos mayores comentan que diario van a la clínica que les corresponde para preguntar el por qué no se les ha depositado y lo único que obtienen son negativas. Incluso, tristemente, vieron como una mentira lo del depósito doble que señaló el presidente. Nos dijeron, va a haber el doble de la tarjeta, pues todos estábamos ilusionados, ay qué bueno que ya nos van a dar el doble, y decimos castillitos en el aire. Entonces, y resulta que ya después nos quitaron todo, o sea que nos quedamos sin nada. Preocupados esperan que pronto llegue su pensión, porque ya son 5 meses sin dinero y algunos sin ahorros que tenían en la tarjeta. Si tiene dudas sobre su pensión, puede acudir a las instalaciones de la Secretaría de Bienestar o llamar a los teléfonos en pantalla.